Bienvenidos a Economía en 15, cápsulas ágiles y sencillas de economía del Valle del Cauca. En esta sesión número 2 revisaremos cómo le fue a la economía del Valle del Cauca durante 2024 y sus perspectivas en el año 2025. Revisaremos la inflación, el desempleo, las exportaciones y lo más importante es sus implicaciones para el tejido empresarial de la región. Gran momento porque acaban de salir los resultados del crecimiento del PIB de Colombia, ¿no? Exactamente, sí. En esta presentación tenemos la información más actualizada tanto de Colombia como del Valle del Cauca. Quisiera empezar, sin embargo, revisando brevemente un contexto tanto internacional como nacional. En primer lugar, decir que el crecimiento durante 2024 mundial fue un crecimiento estable, aunque dentro de las economías avanzadas sobresalió Estados Unidos, que se ha consolidado ya como el motor de la economía mundial. Hay que señalar aquí dos temas importantes. Uno, si bien China sigue creciendo, no lo hace a los ritmos que lo hacía en las décadas pasadas, que crecía al 10, al 12%. Y segundo, Europa viene con unos crecimientos muy marginales, muy bajos, especialmente golpeada por Alemania, que ya lleva 2 años consecutivos con cifra en rojo, con recesión. Hay un tema interesante, Harold, es el del crecimiento de China, que como lo dices tú, no está creciendo a las tasas que veníamos viendo. Y aquí vamos a esperar seguramente un incremento de las mercancías y de los productos chinos a América Latina. De hecho, eso ya está ocurriendo en el sudeste asiático. Entonces, incluso esperando unos incrementos de aranceles de pronto de Estados Unidos, es posible que lleguen cada vez más mercancías chinas a América Latina y específicamente a Colombia. Claro que sí. También en el ámbito internacional hay que destacar la reducción de la inflación gradual y esto llevó a los principales bancos centrales, a la Fed en Estados Unidos, al Banco Central Europeo, a disminuir sus tasas de interés. Se han incrementado igualmente las tensiones geopolíticas y se ha debilitado la globalización. Y un tema muy importante también para el Valle del Cauca es que las remesas continúan dándole la mano, especialmente a Latinoamérica, dándole liquidez a los hogares. Esto ha sido positivo para todo lo que es América Latina. Recordemos cuál es el valor de las remesas al Valle del Cauca. Estamos hablando de cerca de 2.500 millones de dólares. Que representa inclusive, ya superaron las exportaciones del Valle del Cauca. Así es. Ahora, en el ámbito nacional, lo que tenemos es una economía colombiana que se recupera, pero aún continúa con un ritmo muy moderado, continúa la fragilidad fiscal, digamos, hay un déficit alto, comprometida la regla fiscal, y esto, por supuesto, con implicaciones en gastos para la inversión. Hay algo que hay que mencionar que es muy positivo, Ana, y es la fortaleza del mercado laboral. Pese a que la economía crece de un ritmo muy moderado, el desempleo sigue bajando, aunque el gran lunar, el gran reto continúa siendo la informalidad laboral. Así es. Y finalmente, algo muy positivo es que se quebró la tendencia ascendente de la inflación. Ya tenemos una inflación que ha descendido, que va muy en línea, esperamos que continúe con las metas del Banco de la República. Sin embargo, ahí lo que vemos es que ya no está decreciendo tanto como se esperaba. Exactamente. Exactamente. Y de todas formas hay que reconocer que también el Banco de la República, en la medida que la inflación ha disminuido, esto ha llevado a que ellos bajen su tasa de interés y esto ha favorecido, por lo menos propició unas condiciones más favorables para la reactivación de la economía, crédito más favorable para las empresas, más favorables para los hogares, para la vivienda, también para el crédito de consumo. Hay que decir, sin embargo, que por un lado tuvimos condiciones favorables para reactivar la economía con un menor costo de crédito, pero por otro lado, y quisiera detenerme justamente en este gráfico, en la Cámara de Comercio realizamos la encuesta Ritmo Empresarial que realizamos a nuestros empresarios afiliados y cada semestre les hacemos una pregunta que es ¿cuál es el principal problema para el desarrollo normal de sus actividades? Y en esta oportunidad, en 2024 nos respondieron que su principal problema, su principal dificultad fue la incertidumbre política y económica. Qué importante eso, porque en el capítulo pasado hablábamos de la incertidumbre que generan los aranceles. Aquí estamos viendo cómo la incertidumbre política afecta las decisiones de inversión. ¿Cuál era la principal causa o el principal problema de desarrollo que veían las empresas del año pasado? Antes teníamos el tema de demanda, venía también la inflación acompañada también de tasa de interés, pero en la medida que se quebró la tendencia de inflación, esto ya no es una preocupación, por lo menos no es la principal preocupación. Y esto, por supuesto, que ha tenido implicaciones en la economía, básicamente con el tema de la inversión, porque lo que vimos es que crédito más barato, pero tenemos una incertidumbre que ha frenado, ha aplazado proyectos de inversión. ¿Y esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a que la economía, tanto del Valle del Cauca como de Colombia, se recupere,
crezca, pero lo sigue haciendo muy por debajo de su potencial. Claro. Este gráfico que estoy presentando ahora, por ejemplo, antes de la pandemia, la economía del Valle crecía el 3,3, 3,4%. En la actualidad está creciendo el 0,3 en 2023 y menos del 2% en 2024, las últimas cifras disponibles. Es decir, sí se crece, pero está muy por debajo de su potencial. Recordemos que el potencial de crecimiento de la economía está alrededor del 3% a nivel nacional. Entonces, como lo mencionas, Harold, estamos todavía por debajo de lo que deberíamos estar creciendo. Y efectivamente, allí hay un freno que tiene que ver con la inversión, que me voy a referir justamente. Un tema también importante tiene que ver con que este crecimiento se ha dado, es moderado, pero además es desbalanceado. Aquí tenemos los sectores productivos, vemos que aún hay varios de ellos que siguen en rojo. La industria afectada básicamente por temas relacionados con manufactura relacionada también con productos de minería. La cartera total, el crédito, vean que pese a que disminuyó la tasa de interés, aún sigue en negativa. Y si ponemos la lupa, si hacemos un zoom en la cartera comercial, que es la de las empresas, esta cayó más del 9% durante el año 2024. Y esto, por supuesto, está asociado con incertidumbre. De nada le sirve a la empresa tener más baja tasa de interés si hay incertidumbre que le hace frenar, que le hace temer por proyectos de inversión. Todos estos resultados son del Valle del Cauca, los que estamos viendo aquí, pero se traslapan un poco a lo que sucedió en Colombia en el 2024. Claro que sí, eso es así. Sin embargo, aquí vemos un sector que obviamente es representativo de la economía del Valle del Cauca, que es la producción de caña, con cifras positivas de crecimiento del 6%. Hay que advertir, sin embargo, que hay un efecto rezagado, aún está por debajo de los niveles de 2021, que eran superiores a 23 millones de toneladas, básicamente porque tenemos un rezago con el efecto de la niña que tuvimos en el año 2022, en el cual fue el mayor nivel de precipitación fluvial, según el IDEAN, de los últimos 15 años. Esto afectó no solo la cosecha 2022, sino que también la productividad y los rendimientos que se siguen viendo en la actualidad. En comercio minorista es uno de los sectores, digamos, que mejor le fue. Aquí tenemos, por supuesto, de un lado, menor costo del crédito, pero segundo, y como lo mencioné en un principio, las remesas. Las remesas han crecido más del 10% y eso ha significado liquidez para los hogares, para que consuman, para que gasten. Estas remesas también han ayudado, de hecho, a la compra de vivienda nueva, que creció cerca de un 4%, aunque preocupa que también detrás de este crecimiento estuvo el subsidio Mi Casa Ya, que no pues, se ha suspendido por parte del gobierno nacional. Claro, y aquí entonces nuevamente conectamos las remesas muy atadas a lo que puede suceder internacionalmente, que son un gran motor de la economía del Valle del Cauca, que jalona el consumo de los hogares, el comercio minorista, la vivienda nueva, que pues básicamente pues demuestran o jalonan el crecimiento del Valle del Cauca. Claro que sí, otro sector con crecimiento muy sobresaliente fue el de turismo, por supuesto influenciado por el turismo extranjero, y aquí pues recordar que tuvimos el evento de la COP16 con un gran incremento en el número de visitantes. Y las exportaciones, tuvo una disminución del 1.5%, aunque hay que tener en cuenta allí, tuvimos un efecto estadístico con exportaciones en el año 2023 de aceite de palma que nos generaron allí un efecto estadístico. Cuando ya revisamos por países, hay unos resultados muy interesantes. Lo positivo, México y Venezuela, las exportaciones hacia estos países crecieron más de un 40%. A México básicamente baterías, Venezuela productos de macro snack, confitería, productos alimenticios, algo también de batería. Pero también quisiera llamar la atención de algo, Ana, y es lo que está sucediendo con nuestro segundo destino comercial, Ecuador. Las exportaciones cayeron, llegaron a 345 millones de dólares, cerca de un 7% menos que el año anterior, por dos factores. Número uno, hay menor demanda en Ecuador, hay unos problemas con su economía, pero el número dos, que es un tema que nos preocupa mucho, tiene que ver con el tema de los bloqueos en la vía panamericana. 42 bloqueos tuvimos el año pasado. Esto está afectando el comercio exterior con este destino que es estratégico para nuestras empresas. Y que de hecho, como lo veíamos en el capítulo anterior, hablábamos de una diversificación del destino de Estados Unidos. Entonces aquí estamos viendo que Estados Unidos decreció un poco, menos 0.7, y vemos que estamos apostando a otros destinos que son en América Latina, y Ecuador es el principal al cual deberíamos estarnos dirigiendo, y efectivamente, como tú lo dices, pues tenemos temas en logística que hacen que no seamos tan competitivos. De hecho, nosotros, muchas de las exportaciones que estamos dirigiendo, por ejemplo, en el marco de los clústeres, tienen como país priorizado Ecuador. Entonces, esto claramente no nos ayuda a poder llegar con las mercancías. Claro que sí. Ahora, muy interesante el tema de Venezuela y de México. Sí, exactamente. Venezuela, decir que
pasó de 78 a 112 millones de dólares, es muy positivo. Hay empresas que están aprovechando digamos, la mejoría en el relacionamiento de los dos países. Sin embargo, allí hay que tener cuidado. Venezuela no es la de hace 15 años, su economía disminuyó, se contrajo en un 70%, salieron más de 7 millones de venezolanos y más del 60% de sus habitantes están en pobreza. Es decir, es una economía que si bien crece, y lo están mostrando las cifras, no es la misma de hace 15 años, pero sí es positivo que se esté aprovechando. Otra noticia también muy positiva y que nos debe tener a todos muy contentos tiene que ver con la del mercado laboral. El desempleo en Cali se ubicó en niveles de un dígito, 9,3%, fue la tasa de empleo más baja en los últimos 18 años desde que se tiene registro el DANE en la nueva metodología. Y algo positivo es que se generaron 9.000 empleos en el último año. Sin embargo, aquí todo hay que decirlo también, el gran reto que tiene Cali, y no solo Cali, realmente es un tema común a toda Colombia, es la informalidad. Entonces, buena noticia, se genera empleo, pero desafortunadamente este empleo es un empleo informal, es un empleo que no cuenta con prestaciones sociales, son trabajadores que no cotizan a pensión y por supuesto es un reto en materia de calidad del empleo. Claro, y ahí cuando miramos, por ejemplo, cómo está creciendo la industria, que lo vamos a ver más adelante, pues un gran empleador de empleo formal es la industria. Y si no crece a las tasas que necesitamos, pues es muy difícil acoger toda esta población en la formalidad. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que hacia futuro, y aquí te voy dando paso, Ana, sobre las perspectivas. Por supuesto, el mercado laboral es muy sensible a lo que ocurra con los distintos sectores, la construcción, la industria, los servicios. Cuéntanos entonces un poco cómo vemos el 2025. Sí, así es. En Colombia esperamos un crecimiento de alrededor del 2,6% según estimaciones de diferentes actores. Esto es, volvemos a decir, por debajo del potencial que tiene la economía colombiana. Nosotros esperamos además que aquellas actividades que estén jalonando este crecimiento van a estar alrededor de las actividades artísticas y entretenimiento. Aquí estamos hablando de conciertos, estamos hablando de musicales, pero también estamos hablando de apuestas en línea, que es uno de los sectores de la economía que más está creciendo y que además hemos estado hablando últimamente porque existe la posibilidad de que se les empiece a cobrar unos impuestos, ¿no? Allí, Ana, me llama la atención el tema del sector agropecuario. ¿Qué es lo que está sucediendo con este sector? En realidad, esto sobre todo está jalonado por una bonanza cafetera. Estamos hablando, recordemos, de Colombia. Entonces, hay tanto un aumento en las cosechas como un aumento en el precio internacional. Nosotros adicional, lo vamos a ver más adelante, también tenemos unas proyecciones importantes alrededor de la caña de azúcar que esperamos que crezca y también de otros productos agrícolas en el Valle del Cauca. ¿Qué vemos también? Que la minería, por ejemplo, es uno de los sectores que más va a decrecer, con una proyección inicial de menos 1,1%. Y para nosotros, por ejemplo, vamos a tener un jalonamiento, por el otro lado, de actividades financieras y de la administración pública, que también es gasta y eso hace que se mueva la economía. Sí, allí, Ana, simplemente para agregar en minería, además de toda la política nacional en el tema de hidrocarburos, también decir que los problemas de orden público vienen afectando no solo el petróleo, sino el carbón. Así es. ¿Qué vemos hacia adelante desde el punto de vista del crecimiento económico del Valle del Cauca? Si hablamos de construcción, vemos que va a haber un crecimiento moderado debido a la no renovación de los subsidios de Mi Casa Ya. Sin embargo, vemos buenas prácticas en temas de sostenibilidad. En el término agropecuario vemos un crecimiento de la caña de azúcar alrededor del 8%, pero también ya empiezan a sobresalir productos como el limón Tahití y el aguacate para la exportación. En términos de industria, vemos que las industrias de macro snacks, por ejemplo, y de belleza tienen potencial exportador, están haciendo la tarea en términos de sus ventas al exterior, pero también preocupa la no inversión en maquinaria y equipos que hacen que la producción industrial sea mucho más eficiente. Desde el punto de vista del comercio minorista, estamos esperando que haya un repunte gracias al consumo, al aumento del consumo de los hogares, por ejemplo, en sectores como el de sistema moda. Finalmente, el sector de turismo presenta muy buenas perspectivas. Estamos esperando una llegada de 8 millones de habitantes al Valle del Cauca, lo que implicaría una ocupación hotelera del 60%. ¿Qué deberíamos estar viendo hacia adelante y hacer seguimiento sobre la economía del Valle? Pues tenemos algunos puntos a favor y otros en contra. Por temas de tiempo, yo me voy a enfocar en solo dos de cada uno. Entonces, a favor, tenemos entonces una inflación y una tasa de interés que parece estar controlada, una tasa de interés que está a la baja. Sin embargo, hay que estar pendientes de cómo la inflación puede estar aumentando pues, debido al incremento en el salario mínimo.
Adicionalmente tenemos el empréstito de la ciudad de Santiago de Cali con 3.5 billones, que eso al final es gasto que se va a poder beneficiar el departamento y la ciudad. En contra, definitivamente la incertidumbre geopolítica mundial, que como lo hemos repetido en varias ocasiones, hace que las decisiones empresariales tarden un poquito más y sean mucho menos arriesgadas. Y fuera de eso, tenemos unas reformas del gobierno nacional y una fragilidad fiscal que sí puede tener implicaciones desde el punto de vista de un crecimiento económico debido a un recorte en gastos del gobierno nacional y sobre todo incrementos en las tasas de interés internacionales que van a hacer que el dólar pueda aumentar, que esto se traduzca en inflación. Entonces, al final podríamos estar viendo un círculo vicioso que podría afectar los buenos vientos para las empresas privadas. Bueno, ya con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Economía en 15. Los esperamos.